Muy buenas noches, profesoras y profesores. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar de ANFEM en su segunda edición en esta etapa. Vamos a presentar el día de hoy al doctor Jorge García. Él es actualmente decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey. Y él nos compartirá un tema muy interesante relacionado con la inteligencia artificial y cómo se ha transformado el proceso educativo relacionado con esta herramienta. Y pues cedemos la palabra al doctor Jorge García. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Ismael. Buenas noches. Qué gusto saludarles a todas y a todos quienes se han dado el tiempo de acompañarnos en este webinar. Espero que sea de interés para ustedes. Espero que al final de esta conversación podamos compartir algunas ideas, algunas experiencias. Por favor, usen el chat, usen el espacio de preguntas y respuestas para irlas dejando y poder conversar al final de compartir estas breves ideas que traigo aquí para ustedes. Muchas gracias al doctor Ramón Esperón por la oportunidad de participar en este webinar y bueno, pues a ANFEM. Y bueno, pues yo creo que sin más preámbulo voy a compartirles esta presentación que tengo preparada. Déjenme un segundo y listo. Estamos ahí. Doctor Dan, ¿me confirma si se puede ver correctamente, Ismael? Sí, sí se ve todo bien. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente, pues la verdad es que este es un tema que me emociona mucho, ¿no? El tema de cómo las nuevas tecnologías se van incorporando, ya no es la palabra o la frase de decir poco a poco, sino se van incorporando rápidamente a nuestros ambientes educativos, específicamente hablando de la medicina, y cómo van transformando cada vez, pues, la demanda de nuestros jóvenes por aprender, la demanda de nuestros profesores por formarse y por supuesto la demanda centrada en los pacientes que pues cada vez van a beneficiarse más de nuevas tecnologías y de que las usemos correctamente. Entonces, bueno, pues esa es un poquito la experiencia que quiero compartir con ustedes, algunas experiencias de cómo las hemos ido incorporando en la práctica educativa y por supuesto escucharles para conocer algunas de las suyas. Y bueno, pues algo es cierto. Fíjense que yo soy urgenciólogo de formación. Mi entrenamiento, pues obviamente se centra mucho en los temas de reanimación cardiovascular. Y hace años, cuando me entrenaba, pues salían constantemente estos nuevos lineamientos sobre cómo hacer las maniobras de reanimación y cómo la RCP, pues bien dada, con una buena técnica, podía salvar vidas. Y efectivamente salvaba vidas. Efectivamente, una buena maniobra, una buena técnica podía hacerlo. Sin embargo, durante años y años y años de capacitación, algo ha sido cierto. Hacer exactamente lo mismo no nos va a traer mejores resultados. Por mejor que hagamos la maniobra de la RCP por sí sola, por mejor que hagamos la compresión y entendamos muy bien esa parte, si no comprendemos el entorno completo de la medicina cardiovascular, el entorno completo de la medicina de reanimación, nuestros resultados de supervivencia van a seguir siendo los mismos. Y seguramente esta simple idea podemos traspolarla a la educación médica. Y fíjense que de este panorama de años de entrenamiento de la RCP me quedan tres reflexiones en lo que he aprendido. Definitivamente no podemos esperar resultados diferentes cuando seguimos haciendo lo mismo. Dar solamente un 30 por 2 por 5 no iba a salvar la vida del paciente si no incorporamos la ciencia de reanimación, de los flujos, toda la farmacología relacionada y por supuesto el entrenamiento constante y la adaptación a nuevos entornos. En algunas experiencias que me sucedieron, algo interesante pasaba y usted sale esta frase: un estudiante no puede dar lo que no aprendió. Un estudiante no entendía perfectamente lo que era la medicina de reanimación cuando tenía enfrente a un paciente en un estado crítico, de alguna u otra forma no tenía éxito su proceso de reanimación. Entonces, un estudiante no puede dar lo que no aprendió. Y finalmente, lo que no pedimos, lo que no medimos, mejor dicho, no lo podemos controlar ni mejorar. Y fíjense que de estas reflexiones que he aprendido en algunos elementos de mi carrera profesional, hay una en lo particular que se adapta a estos nuevos entornos, porque en el poco tiempo que he ido conociendo la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y cómo estas nos están ayudando, definitivamente se incorporan cada vez más como herramientas que nos van a ayudar a tener una mejor práctica.
pero algo definitivamente cierto, este panorama no va a cambiar y una IA no puede dar lo que no aprendió. Vamos a quedarnos con este concepto, porque la IA no viene a sustituirnos como profesionales o las nuevas tecnologías no vienen a sustituir nuestras capacidades o habilidades, o mejor dicho, hoy en día, nuestras competencias. Una IA o una tecnología nueva viene a ayudarnos a hacer un proceso cada vez más seguro, con mejor calidad, con mejor eficiencia y, por supuesto, permitiéndonos el espacio suficiente para un humanismo y una atención centrada en el paciente. Y bueno, pues fíjense que les voy a platicar de entrada un poquito de la experiencia que he tenido con la inteligencia artificial, con algunos de los casos que me ha tocado, pues, difundir, compartir en algunas sesiones, ¿no? Y les voy a compartir este caso de una paciente que llegó a la sala de urgencias por allá en 2013 cuando yo era médico residente. Una mujer de 68 años, contadora, sedentarismo, tabaquismo positivo, hipertensa, con algo de hiperuricemia ya daño renal crónico ya conocida, con su tratamiento, por supuesto, multifarmacia que ya tenía bien establecido. Y fíjense que llega a la sala de emergencias en el 2013, aproximadamente a las 14 horas, porque ella refería que traía algo de torpeza en la mano izquierda y debilidad en la pierna del lado izquierdo, ¿no? Mano y pierna del lado izquierdo, algo de torpeza y debilidad, y los síntomas se mantuvieron durante 2 horas, y por ello es que acudió a urgencias. Esperando que pasara la consulta para que la viéramos, esta paciente empieza a sentirse mejor y fíjense que a las 16:30 hay una recuperación completa de su cuadro clínico. Seguramente algunos de ustedes ya estarán pensando en un posible diagnóstico y después de 2 horas, bueno, el examen físico, cuando ya llega con nosotros a la evaluación, pues ligeramente hipertensa y sin embargo ya conocida, con el resto de signos vitales estables, neurológicamente sin ninguna alteración y con una tomografía de cráneo que les muestro a continuación. Esta fue la tomografía de cráneo. Si ustedes la ven en primera instancia, pues una tomografía de cráneo que aparentemente, al menos en los cortes que se observan, pues normal, ¿no? La catalogaremos como normal, sin aparentes hallazgos relevantes. Y fíjense que como adicional, la biometría, por las pruebas de función hepática normales y alteraciones por ahí leves en su función renal, pero ya conocidas, con un electrocardiograma que mostraba un ritmo sinusal que se ve en la pantalla. La paciente la egresamos el mismo día a domicilio, agregando su tratamiento algunos medicamentos para prevenir alguna isquemia cerebral secundaria, su atorvastatina para protegerla y por supuesto su consulta a neurología y hacerle un ultrasonido carotídeo pues, para identificar algún riesgo. Y seguramente algunos de ustedes podrán decirme si la acción en ese momento fue correcta, incorrecta, hubieran hecho lo mismo, no lo hubieran hecho, dada la situación que se presentaba el cuadro clínico de la paciente. Por supuesto, seguramente algunos de ustedes tendrán su opinión, pero bueno, consultando el famoso libro vaquero de la medicina de urgencias, pues hicimos una evaluación rápida sobre los riesgos que tenía la paciente y fíjense que salía con un riesgo pues discretamente elevado de 6 puntos según el ABCD de Charles que había en ese momento. Y fíjense que salía pues con un riesgo de poder presentar hasta en un promedio de un 10% en la siguiente semana un evento cerebral vascular. Y bueno, se fue a casa en ese momento y fíjense cómo el libro vaquero, pues de cierta forma tenía razón. Reingresa a la sala de urgencias el 16 de agosto con 2 horas de evolución, ahora sí con una hemiparesia izquierda, disartria, deterioro del estado neurológico, con TEA elevada y su glucosa también descontrolada. Hicimos una evaluación neurológica completa con esta escala de NIS, con una puntuación total de 27 puntos, lo cual nos habla que pues, el déficit neurológico era importante. Y después la mandamos a hacer una tomografía y seguramente si contrastan con la primera imagen que vieron, van a encontrar que se ven cambios. Hay cambios que se asocian seguramente a un evento vascular cerebral de origen isquémico, sobre todo en el lado derecho de ese cerebro, de esa imagen, ¿no? De ese cerebro, mejor dicho. Miren cómo a los 2 días, tras un deterioro neurológico de la paciente, nuevamente hay cambios progresivos. Estas son las imágenes avanzadas con resonancia magnética, 4 días después de haber ingresado en este segundo evento, ya con un daño pues bastante evidente, ¿verdad? Y este es la imagen contrastada, ¿verdad? Con angiografía, donde se ve claramente la obstrucción de la arteria en este caso, ¿no? Corroborada con su respectivo ultrasonido al siguiente día. Y desafortunadamente, bueno, la paciente fallece el 25 de agosto, unos cuantos días después de haber ingresado por su complicación neurológica y otras más que presentó.
¿Por qué les platico sobre este caso? Fíjense que este caso es uno que durante varios tiempos presentaban algunas charlas cuando hablaba sobre isquemia cerebral. Y bueno, durante este tiempo de aprendizaje, en alguna de las sesiones que doy de medicina de urgencia, se me ocurrió pues preguntarle a la inteligencia artificial qué hubiera hecho en este mismo escenario. Y fíjense que me pareció interesante para resaltar los principios que les comentaba al inicio. Platicando con ChatGPT, le ponía el caso y le decía que si podía revisar estas imágenes. Y al revisar las imágenes, la conclusión descriptiva de ChatGPT era que la TAC cerebral parecía normal, no hay evidencia aparentemente de las lesiones, sangrados ni masa, y para un análisis diagnóstico, pues seguramente pide que complementar con el estado clínico del paciente. Seguro que no dista de muchos de los informes que recibimos cuando solicitamos uno de estos estudios, ¿no? Y bueno, pues simplemente al preguntarle a ChatGPT, esta fue la imagen que nos dio. Y bueno, pues buscando complementarle la información, pues le paso un poco más de todo el dato clínico que les acabo de compartir a todos ustedes, ¿no? Y ya empiezo a preguntarle qué opinas, qué es lo que sucede. Y ChatGPT empieza a hacer un análisis del caso y de igual forma me hace un análisis del ChatBask. Y aunque no coincide completamente con el que hice yo basado en el libro vaquero, pues se acerca bastante. ChatGPT establece que hay un riesgo de 5 puntos. Al final, pues lo establece como un riesgo moderado y sugiere que descartemos con una arritmia cardíaca, realizar un ecocardiograma, un ultrasonido Doppler y el manejo metabólico que honestamente pues ya lo habíamos hecho, como seguramente vieron ustedes en el manejo de la paciente, ¿no? Después pongo esta tomografía a los 5 días, la que habíamos comentado, y en esta ChatGPT considera que evidentemente aquí sí hay una lesión claramente y dice, la paciente evolucionó desde un accidente isquémico transitorio diagnosticado clínicamente para la resolución completa de síntomas hacia un evento vascular cerebral isquémico establecido. Y ya describe en la parte superior pues los hallazgos clínicos. Y fíjense que ahora le pregunto, ¿puedes volver a ver la primera tomografía? Corre un análisis en tus bases de datos y compara las imágenes con otras de diversas fuentes. Analízalas con cuidado y dime si podría haber datos tempranos que se pudieran haber identificado en la imagen, tomando en cuenta comparativas de múltiples bancos de imágenes de los que puedas consultar. ¿Vale? Ese fue mi prompt, mi super prompt, ¿no? Y bueno, pues ChatGPT hace nuevamente un análisis, ¿verdad? Y dice, pues, si sabes que sí hay posibles hallazgos sutiles en la tomografía inicial. Hay un signo de la cinta insular que se describe en algunos otros estudios y que se refiere a la pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca en la corteza insular. Esto puede ser indicio temprano de un infarto de la arteria cerebral media, misma que es la que está obstruida en el caso de la paciente. Hay un oscurecimiento del núcleo lenticular, hay un signo de la arteria cerebral media hiperdensa en la primera imagen y nos hace algunos hallazgos adicionales como pérdida de diferencia de sustancia gris blanca, efecto de más sutil o borramiento de surcos. ¿Vale? Y eso, bueno, pues ahí nos sigue a algunas conclusiones y concluye que aunque el ataque inicial de la paciente no mostró hallazgos evidentes de infarto, una reevaluación cuidadosa y comparativa con estudios posteriores sugiere que sí podrían haberse identificado signos tempranos de isquemia. Y le pregunto, ¿puedes evaluar la primera imagen usando la escala de Aspects, que es la escala de Alberta que utilizamos para la interpretación o que utilizamos para la interpretación de estas imágenes, u otra escala que tú consideres, ¿verdad? Y entonces utiliza Aspects para evaluar la primera tomografía y hace su evaluación, ¿no? Y descripción de cada uno de los hallazgos y dice que hay un Aspects de 7. 7 puntos de 10 y dice una puntuación de 7 indica una isquemia moderada en el territorio de la arteria cerebral media y ese valor se asocia con un riesgo aumentado de evolución de un infarto cerebral establecido. Hay algunas recomendaciones adicionales de la primera tomografía y bueno, en resumen, la aplicación de Aspects de la primera TAC de la paciente revela signos tempranos de isquemia que podrían haber anticipado la evolución clínica posterior. Fíjense cómo realza estos 3 principios que les daba al inicio, en que si hacemos lo mismo, los resultados pueden no cambiar. Tenemos que evolucionar en la forma que evaluamos a los pacientes, en la forma en que los educamos y por supuesto las competencias que damos a nuestros estudiantes, pero también la misma inteligencia artificial que hoy se considera una importante panacea para el dominio del conocimiento, es como un estudiante, es una herramienta. Y en este caso es una IA, no va a aprender
Pues algo que no le enseñaste. La primera tomografía sabía exactamente lo mismo que a lo mejor yo de residente de primer año, pero en la segunda valoración, cuando empiezas a ahondar en el prompting, en la ingeniería del prompting que vas llevando, que a lo mejor en este caso no fue muy avanzada, pero empiezas a pedirle que contraste imágenes, que utilice escalas, vas entrenándola para tomar una decisión cada vez más completa y entonces cambia el valor agregado que tiene una herramienta como esta para el aprendizaje y sobre todo para la implementación clínica y ayudarnos a entender mejor las decisiones que tomamos como médicos. Entonces, este es un ejemplo de cómo una herramienta de estas puede ayudarnos significativamente a mejorar la calidad de la atención, pero fíjense cómo de aquí ya sacamos varios puntos interesantes de esta charla, porque la pregunta, o bueno, mejor dicho, el subtítulo inicial es cómo la IA y las nuevas tecnologías están cambiando nuestros ambientes educativos. Y uno de los conceptos que mencionaba ahorita ya es cómo desarrollamos ingeniería de promptings, cómo reeducamos inteligencia artificial y para educarla o reeducarla, lo primero es cómo nos educamos nosotros para tener todos los conocimientos necesarios para poder convertirla en una herramienta cada vez más valiosa. Y bueno, pues el tema de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías no es algo nuevo, sin embargo, llama la atención el disparo enorme que ha tenido en su uso en los últimos años. En 2024, fíjense que se reportaba en Estados Unidos que casi 2/3 de los médicos que participaron en encuestas sobre el uso de la inteligencia artificial declaraba utilizarla más del doble de lo que la habían utilizado el año previo. Es decir, el uso está incrementando significativamente. Y los entes reguladores, pues obviamente con esto empiezan a poner algunas antenas de cómo tenemos que empezar entonces a regular el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial, ya que al menos en Estados Unidos, en 2024 la FDA había autorizado más de 950 dispositivos médicos con IA y 76% de ellos correspondían a radiología, que es una de las que más boom están teniendo ahorita. Es decir, con esto quiero transmitirles que la IA y las tecnologías están aquí para quedarse y están aquí para ayudarnos a convertirnos en mejores profesionales. Imaginemos otra experiencia que les voy a compartir. Este es el doctor Jorge, ¿verdad? Por allá en 2019, no miento, por allá en 2022, durante la oportunidad de una visita a Austria, específicamente en la Universidad Médica de Graz, donde está uno de los biobancos más grandes de toda Europa y que almacena muestras de tejido para patología anatómica, patología clínica, almacena desde 1984 la primera muestra. Entonces tiene cientos de miles de muestras almacenadas de estudio desde aquel entonces y que permiten tener protocolos de investigación pues bastante significativos porque entienden modelos poblacionales pues de tantos años ya de historia, ¿no? Y fíjense que ahí estaba echándole un vistazo de meticha las de los primeros años, por ahí estaba entrándole las de 1986 con mucho cuidado porque pues eran pues bastante considerables, ¿no? Y fíjense toda la infraestructura que se tiene que tener en un laboratorio de este tipo, porque tienes que tener almacén de tejidos, tienes que tener la parte de banco de frío, ¿verdad? Para poder almacenar todo esto, pero al final es un montón de información que se tiene ahí almacenada, ¿no? Fíjense todos estos espacios que les muestro ahí en el video. ¿Y por qué? Eso es interesante, porque decir, bueno, pues ya lo conocíamos, ya estaba, fíjense todos sus anaqueles de historia, todos los espacios de frío que se tienen, toda la enorme infraestructura. Y ahora imaginen, acá ya compartí las primeras de 1984, ya los de ver arriba, y ahora imaginen que tomen todo ese biobanco y que a través de un ejercicio que le llamamos Machine Learning, el aprendizaje de la propia máquina, logremos insertar todo eso, digitalizarlo e insertarlo en una máquina que permite el procesamiento de la información a una velocidad acelerada, ¿verdad? Para poder entonces analizar, conectar y poder profundizar en todo el material que se tiene ahí. Imagínense que pudiéramos hacer todo esto y entonces con una simple pregunta poder hacer, oye, era predominante este tipo celular en el histórico desde 1984 en todos los pacientes reclutados en la Universidad Médica de Graz para esta variante de, no sé, sarcoma o tal vez una patología hematológica, entre otras.
y poder tener una información histórica sobre el procesamiento de datos para entender tendencias y poder entender qué funciona, qué no funciona y cómo poder anticipar o prevenir o tratar o incluso rehabilitar enfermedades. Esto se le llama patología digital hoy en día y es otra forma en la que la IA está revolucionando el diagnóstico. ¿Por qué les menciono esto? Porque se vuelve nuevamente una competencia que tenemos que ir pensando cómo la vamos a insertar en un currículum para que los estudiantes que ahora están formándose puedan en un futuro aprovechar conceptos como digitalización, machine learning, minería de datos, para entonces poder apoyarse para entender qué tienen sus pacientes, ¿no? Y las empresas no se quedan atrás. Hay algunas que ya están trabajando en algunos convenios de colaboración que ayuden precisamente a esto, a poder ir albergando cada vez más información para poder tomar mejores decisiones. Hace unos meses estuve por ahí en la firma de convenio que se hizo entre los sistemas de salud Christus Muguerza con Amazon Web Services para elaborar una plataforma de datos sintéticos para la investigación. ¿Qué quiere decir datos sintéticos? Que básicamente la información biomédica de los pacientes de cierta forma se clona cuidando los aspectos de privacidad y se convierten en datos sintéticos, digamos, en pura carnita para un almacenamiento de datos y poder entonces realizar investigación educativa, investigación médica, perdón. ¿Cuántos pacientes estaban con hipertensión? ¿Cuántos pacientes bajo un COVID presentaban hipertensión? ¿Cuántos presentaban elevación de PCR? ¿Cuáles eran los niveles predominantes? Etcétera. Entonces, todo esto se va digitalizando, que es básicamente lo que les decía previamente, y convirtiéndole propiamente en un machine learning que a través de inteligencia artificial nos ayuda a impulsar investigación. Y bueno, imagínense este tipo de alianzas, cómo podrían impactar el futuro de la medicina. Y entonces, si entendemos hacia dónde vamos y hacia dónde va el futuro, como educadores, creo que va poniéndonos un poquito la semilla de entender hacia dónde tienen que ir nuestros currículums para que los alumnos puedan adaptarse a este entorno de tecnología e innovación e inteligencia artificial para aprovechar la información adecuadamente. Hoy sabemos que hay algoritmos entrenados en imágenes de biopsias, que hay software que se está actualizando y aprobando constantemente para utilizarlo para poder generar herramientas predictivas que nos ayuden a identificar cánceres de manera más temprana, riesgos más temprano, entre otros elementos. Y cierro esta parte con un poquito de hacia dónde vamos, que es la parte de la IA en el tratamiento personalizado y la medicina de precisión. Actualmente, o bueno, al menos hasta lo que conocemos, los protocolos para la medicina de personalizada se basaban en el promedio de pacientes, es decir, en poblaciones basadas en estudios estandarizados, con el objetivo de encontrar si teníamos resultados que pudieran mejorar el pronóstico de los pacientes, si había o no beneficio con ciertos tratamientos o incluso si había algunos efectos adversos. Obviamente esto tomaba o toma aún pues muchísimo tiempo porque los estudios clínicos pueden durar años para poder identificar si un fármaco estándar puede ser funcional para el promedio de la población, que es básicamente lo que hacemos hoy en día. Sabemos que el paracetamol es un excelente analgésico y antipirético que al promedio de la población le funciona adecuadamente superando los umbrales que necesitamos para la terapéutica. Eso no quiere decir que funcionen absolutamente todas las personas de la misma forma. Ahora cambiemos el storytelling y pensemos que la medicina de precisión cambia. Y la medicina de precisión lo que habla es que a través del almacenamiento de datos, digitalización, machine learning, minería apropiada y por supuesto la convergencia de las instituciones de salud y sus datos, digamos, pues sus datos de los pacientes nos van a permitir trazar o mapear adecuadamente elementos del genoma, entornos o estilos de vida, datos de salud de poblaciones, datos de los pacientes en hospital o en históricos de hospital, y con esto poder hacer un análisis de información que deje unos resultados personalizados y que permitan tener tratamientos enfocados a mejorar los resultados y discernir adecuadamente de aquellos que no lo van a hacer, sabiendo entonces que no vamos a dar una píldora para un efecto promedio, sino que vamos a dar una píldora para la persona en la dosis apropiada para que tenga el efecto esperado y mejorar los resultados del tratamiento. Hacia allá va este camino y nuevamente es la semilla de hacia dónde nuestros currículums tendrían que estar apostando para el análisis de toda esta información.
Cierro, por supuesto, bueno, pues ya había comentado, pues el tema de prevención de enfermedades mediante modelos predictivos, monitoreo remoto, que al final del día, pues son gadgets, son herramientas que también podemos aprovechar, pues para construir un ambiente y un entorno que al final va a ir moldeando los objetivos de educación que tenemos. Híjole, creo que eso fue un panorama tal vez muy breve, súper rápido, y quienes sean expertos en eso me van a decir, y ojalá me pongan por acá en el chat, oye, autor, hay que profundizar en esto, hay mucho que aprender en esta línea, toda esta parte de digitalización y machine learning, pero bueno, la pregunta va a ser, y entonces, si para allá vamos, ¿se convertiría en una misión imposible para la educación médica para alcanzarlo? Mi hipótesis es que no, pero las publicaciones dicen que vamos a requerir adaptación. Y es que esa es una palabra con la que tenemos que vivir, convivir y entender y permear en nuestros currículums y por supuesto en todos nuestros ambientes educativos, el aula, los laboratorios, los centros de entrenamiento y por supuesto nuestros ambientes clínicos. Requieren adaptación. ¿Y qué es la adaptación? ¿Cómo la vamos a vivir la adaptación? Y pues bueno, más allá de dar una definición, me pareció interesante ver cómo un médico se va adaptando a los diferentes entornos y cuál es la vida que tenemos que planear a través del desarrollo curricular. Y se me ocurrió poner la foto del doctor Jorge en el 2012, llegando como residente, rechinando de limpio a su primera guardia, ¿verdad? Con una máquina Olivetti, también nuevecita, recién estrenada. Y ese, bueno, era el doctor Jorge por ahí llegando a la primera guardia. Como verán, faltaba la barba, ¿verdad? Faltaba la inspiración. Pero bueno, íbamos llegando a nuestra primera guardia. Fíjense en 2020, tan solo 8 años después de esta primera fotografía, cómo el ambiente cambia drásticamente y las competencias se ponen a prueba hasta el límite, basándonos en que la formación tenía que responder a una nueva demanda, una crisis sanitaria que tenía pues poco de información en ese momento y que se basaba mucho en nuestras competencias blancas, el aprendizaje adquirido y por supuesto algo muy importante que aprendimos en la pandemia, la velocidad con la que aprendíamos, con la que podíamos leer, educarnos y entender los estudios que se iban haciendo para poder aplicarlo mejor en la práctica médica, para dejar de estandarizar. Y este fue uno de los ejemplos más claros de lo que fue o pudo haber sido la medicina personalizada. Estandarizábamos tratamientos, pero la población no estandarizaba las complicaciones. Teníamos que entender la personalización. Y eso es otro reto que se va dando en el desarrollo de los ejercicios profesionales. Seguro todos ustedes tendrán historias de adaptabilidad similares. Y fíjense, 5 años después de eso, este es el doctor Jorge, hace unos días en una guardia, pues atendiendo a un paciente en una situación crítica que es un paro cardiorrespiratorio, y cómo ahora hemos incorporado el uso del ultrasonido para guardar imágenes, para entenderlas posteriormente sobre cómo se comportaba ese miocardio durante la reanimación, entender el comportamiento eléctrico y mecánico que estábamos teniendo, si eran o no efectivas las compresiones, mientras además registrábamos en el monitor los cambios electrocardiográficos que íbamos teniendo y registrábamos en la base de datos los signos vitales que íbamos obteniendo, todo esto para posteriormente hacer datos sintéticos que nos puedan ayudar a entender si lo que hicimos fue correcto, cómo se presentó el paciente y cómo podemos mejorar la implementación de nuestros protocolos. Fíjense cómo va cambiando la adaptabilidad. Y bueno, no les puse foto del 2003 cuando llegué a la escuela de medicina, porque seguramente daríamos la conversación mucho más larga. Pero al final del día, esto es adaptabilidad. Ahora la pregunta para nosotros como educadores es cómo adaptamos el entorno, cómo adaptamos nuestros ambientes y nuestros currículums para que respondan a esta evolución que van a tener nuestros estudiantes, ayudándonos de la tecnología y la inteligencia artificial. Durante algunas sesiones hemos compartido sobre las competencias del médico, sobre el enfoque, por supuesto, esta parte del cuidado de la salud, al cuidado primordial de la salud y cómo hay diversos elementos que convergen para la formación de nuestros profesionales de la salud, elementos que conocemos muy bien, pero que hoy en día sabemos necesitan robustecerse, por supuesto, de lo que son las habilidades blandas, o mejor dicho, diría el doctor Ramón Esperón, nuestras habilidades de poder, ¿no? Esas habilidades esenciales, instrumentales, metodológicas y, por supuesto, el enfoque en la ética, en el humanismo y en el ambiente para tomar decisiones personalizadas, pero aprovechando la información global para contrastar y tomar las mejores decisiones. Todas estas habilidades pueden sin duda alguna potenciarse también con el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías.
no están las tecnologías solamente para decirnos qué tratamiento vamos a seguir, están para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Hace, creo que fue un año, presenté en el Congreso de Educación Médica que tenemos en UDEM lo que yo considero que son nuestros 5 desafíos de la educación médica. Estos son los desafíos por el doctor Jorge García. Si alguien quiere adaptarlos, aportarles, estaría encantadísimo de escucharles. Pues estos fueron mis 5 puntos críticos de la educación médica y hablaba en aquel entonces sobre la carencia de un enfoque holístico, el currículum creep que le llamamos, que es información teórica, críticas del modelo pedagógico, por supuesto, y hablábamos ya de competencias digitales insuficientes y, por supuesto, una crisis de valores de la medicina. Y dirán, oye, ¿por qué circulaste ambos? Pues porque van de la mano. La digitalización y tecnificación bueno, el uso de la tecnología, incorporación de la tecnología en la práctica, van a la par que vamos incorporando mayores herramientas humanas en el uso en el uso de estas tecnologías y, por supuesto, en el acercamiento a los pacientes. Retos ya existían en la educación médica y esta imagen, les juro, a quienes me conocen la han visto ya en cantidad de veces en mis charlas, porque me encanta porque es de cuando yo nací, ¿no? Los retos en la implementación de currículums que desafiaran o que pudieran dar respuesta a las necesidades del entorno vienen desde hace muchos años y seguramente desde que salió Volver al Futuro, ellos ya sabían que teníamos retos en arreglar la incorporación entre la ciencia básica y la clínica y no quiere decir que hoy ya lo resolvimos, pero ya desde entonces sabían que había un quiebre entre ambas cosas y que había que integrar. Y hoy, al menos acercándose a estas fechas, sabemos que también, además de esto, tenemos otros retos. Tenemos la integración adecuada de los estudiantes, no solo de las ciencias básicas, sino la integración en los ambientes para que aprendan y se desarrollen de una manera adecuada, a pesar de tener incluso entornos pedagógicos adecuados. Y la otra que considero todavía más crítica y en la cual el uso de las tecnologías nos puede ayudar bastante es la pérdida progresiva de la identidad. O no sé si sea la palabra pérdida, pónganme en el chat si ustedes lo consideran así, porque pérdida o disociación tal vez de la identidad profesional del médico y con esto obviamente pues si perdemos o disociamos esta identidad pues vamos transformando mucho de la salida o resultado que vamos a tener en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, con esto parto de uno de los primeros ejemplos de cómo las tecnologías se incorporan a nuestra educación y nos pueden ayudar. Sí, no todo es inteligencia artificial, no todo es ChatGPT. Hay muchas tecnologías que nos pueden ayudar y la primera la tenemos todos al alcance del control remoto y es la televisión. Hoy sabemos que aunque durante muchos años teníamos esta idea de que la medicina era el Grey's Anatomy y algunas otras series dramáticas que tenían, pues hoy sabemos que las series de televisión pueden llegar a convertirse en herramientas que verdaderamente nos ayuden a conformar los aspectos formativos y los aspectos de enseñanza de los estudiantes y, ¿por qué no incluso de identidad? Esta serie que seguramente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver y si no lo han hecho, véanla, que se llama The Pitt. Fue un ejercicio que hice el semestre pasado con mis estudiantes de medicina y de urgencias y fíjense que bien interesante porque durante las sesiones, todos los días al inicio, bueno, todos los días que teníamos sesión, una de las primeras actividades que teníamos era discutir el capítulo de The Pitt. Entonces, nos basábamos en el nuevo capítulo y en todo lo que habían visto en la serie y entonces empezaba la primera fase, la discusión de, doctor, ¿es eso posible? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a esa competencia? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo llega al manejo de las emociones? Yo también quiero ser urgenciólogo. Fíjense cómo algunos de esos elementos se van poniendo de modo para que los alumnos encuentren una motivación, un incentivo a aprender. Entonces, creo que el primer punto que yo dejaría en esta charla es, la tecnología es una ayuda, las series de televisión pueden serlo, pero como todo, tiene que ser de forma responsable y tutoreada. Esta fue una experiencia maravillosa y puede ser que esté sesgado porque soy urgenciólogo y la serie es sobre urgenciólogos, pero fue una experiencia maravillosa con los estudiantes porque permitió que ellos se incentivaran y motivaran al verla y me permitió compartirles las experiencias que vivíamos para después ver en clase exactamente cómo llevar cada uno de estos protocolos y vi un aprendizaje significativo en los estudiantes. Entonces dejaría esta como una de las primeras recomendaciones en cómo la tecnología puede moldear nuestros ambientes educativos. El otro es, por supuesto, el uso de las herramientas digitales o los gadgets que tenemos. Le pedí a la inteligencia artificial el ver a futuro cómo un consultorio médico podía verse en una sociedad que viviese ya interconectada,
¿Cómo podría verse y cómo se podrían aprovechar los recursos? Y me pone esta imagen bien interesante donde se ve al médico con algunos gadgets, el uso de algunas inteligencias artificiales, por supuesto, lo que hablamos ya al inicio, ¿no? Todos estos datos sintéticos que se van captando del entorno del paciente para ir entendiendo su entorno, su ambiente, la personalización de la atención, pero lo más importante, fíjense cómo al final el humanismo permea en esta imagen. Y es que al final el contacto médico-paciente se fortalece. Esto nos plantea retos bien interesantes, porque aunque uno creyera que, oye, nuestro reto entonces es enseñar ingeniería de prompting, incluir algunas materias que lleven inteligencia artificial o el uso de gadgets o herramientas tecnológicas dentro de las clases, o incluso tal vez considerar el tener una clase en la que pudiéramos tener basado en las series de televisión, donde pudiéramos conversar sobre los casos que van viendo y ver el desarrollo que van teniendo los alumnos, porque eso nos convierte en otro tipo de profesores, tal vez más facilitadores, más mentores. También aumenta esta línea de necesidad de que tenemos que fortalecer las clases de ética y humanismo, porque entre más tengamos tecnología, el humanismo se fortalece y se vuelve cada vez más necesario. Nos obliga a estar frente al paciente con mayor tiempo y detenimiento para entender mejor su situación. Y entonces las habilidades de comunicación, las habilidades humanas se vuelven sumamente importantes para la formación de nuestros estudiantes. Y no cambia el panorama cuando vamos a escenarios, tal vez escenarios rurales o escenarios tal vez que tengan un menor o de conflictos socioeconómicos, conflictos bélicos o tal vez otros entornos. Fíjense cómo la misma tecnología va cada vez haciéndose más accesible y con esto, pues los entornos van a ser muy similares. El uso de la energía solar que nos permite tener energía en lugares remotos donde nunca lo habíamos alcanzado, el uso de cómo los drones nos van facilitando ciertos alcances a tecnologías e incluso el Internet que se vuelve satelital y global y nos permite también tener a lo mejor alcance a información global que nos permite entender entornos. Y fíjense que en esta imagen, además de haberle pedido a la inteligencia artificial que le enfocara el uso de la tecnología en ambientes interconectados, en ambientes remotos, fíjense cómo también transmite algo bien importante del enfoque que tenemos que analizar hoy en día en la data, que es una sola salud. El ambiente como tal debe de verse reflejado en cómo atendemos a los pacientes. Y entonces, el entender el entorno, el entender la vida, es decir, la flora, fauna, ambientes del entorno del paciente nos puede ayudar mucho a entender los diagnósticos, el seguimiento y la rehabilitación y, por supuesto, las estrategias de prevención a futuro. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que la tecnología está para todos los ambientes y entonces debemos también adaptarla a entornos de atención primaria de la salud o, mejor dicho, de atención de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, porque en todos lados lo vamos a poder entender o atender, ¿no? Y otra experiencia que les comparto también del uso de la tecnología, pues es esta que se llama telemedicina, ¿no? Una que seguramente quienes la han leído saben que, pues bueno, estaba por ahí desde los años 70, 80, los primeros pininos de la telemedicina, incluso aquí en México, pero que bueno, que tiene toda una historia y que entre subes y bajas hoy poco a poco se vuelve a posicionar para ayudarnos a poder atender pacientes de forma remota, poder tutorear a nuestros estudiantes o acompañarlos en procedimientos, tal como tuve la oportunidad de hacerlo durante la pandemia, donde ustedes pueden ver que a través de la telemedicina la atención del paciente es posible, incluso un paciente en estado crítico, donde estábamos analizando, en este caso que yo les pongo, analizábamos la programación del ventilador para que el médico que estaba del otro lado, explicarle yo cómo hacer la programación, discutíamos rápidamente el caso, estuve acompañándole durante el proceso de intubación para explicarle una maniobra porque era un caso muy específico y cómo interpretábamos en conjunto la radiografía para saber si estábamos bien o mal o cómo estábamos llevando el manejo. Esto es la telemedicina aplicada y cómo puede ayudarnos significativamente a mejorar también los ambientes y esta se vuelve otra competencia que necesitamos incorporar porque seguramente nos va a ayudar bastante. Y ahora hemos visto algunas aplicaciones de inteligencia artificial donde si yo pongo estas nuevas imágenes, me ayuda a entender lo que está sucediendo y entonces igual a documentarlo y digitalizarlo para estudios posteriores. Y entonces, bueno, pues, y requiere esto nuevas competencias a las que ya tenemos, pues por supuesto, el uso de las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial nos va a obligar a tener competencias cada vez más orientadas hacia la parte humanista, a la resiliencia, al manejo de la frustración y a entender que hay cosas que nunca nos habían pasado y que seguramente nos van a pasar, como esto que sucedió durante la telemedicina,
donde el paciente nos cae en paro y de repente me queda 5% de pila, ¿no? Y se ve donde estamos checando el pulso y vamos y se me queda el celular sin pila. Son cosas que van a ir pasando mediante el uso de la tecnología y que poco a poco vamos a tener que adaptar. Afortunadamente, en este caso que les comparto, el médico con el que estaba conversando, que era mi residente, conocía perfectamente cómo hacer la maniobra de la reanimación cardiopulmonar en lo que yo terminaba de vestirme, de equiparme para poder entrar en ese momento a la sala. Fíjense cómo el escenario nos permite ir moldeando poco a poco a nuestros médicos en formación y nos permite atender nuevamente de una forma con mayor calidad, pero también nos ayuda a identificar qué competencias que nunca íbamos a imaginar que íbamos a necesitar, ¿no? Entonces, en concreto, con estos puntos que quiero transmitirles, pues la formación de médicos, de nuestros médicos, cada vez en una sociedad más digitalizada, más tecnológica, más interconectada, pues requiere poco a poco que vayamos reconsiderando currículums y metodologías pedagógicas. Integrar tecnología avanzada y enfoques holísticos centrados en el paciente es claro. Hablaba hace un momento de que es necesario integrar materias o áreas en las asignaturas donde se incorpore el uso de herramientas digitales, gadgets, inteligencia artificial, otras tecnologías como la telemedicina, además de promover las competencias blandas para la toma de decisiones seguras y éticas. Y bueno, no podíamos tener esta charla seguramente de inteligencia artificial sin conversar sobre ChatGPT y otras inteligencias artificiales que nos ayudan a estudiar, a aprender, a enseñar y por supuesto a tomar decisiones basadas en evidencia cada vez más seguras. ChatGPT poco a poco se va posicionando como una herramienta que se va alimentando, que a través de una adecuada ingeniería de prompts nos va dando respuestas cada vez más certeras, pero siempre y cuando quien lo usa es un profesional previamente consolidado y formado y que conoce y sabe discernir entre lo que es y no es lo correcto en el proceso de la atención médica. Y hoy se incorporan nuevas herramientas, consensus, open evidence, que basan sus respuestas completamente en artículos médicos, en publicaciones científicas ya correctamente indexadas y que nos ayudan a consensuar o consensar a través de preguntas posibles decisiones o posibles conceptos que necesitamos, aunque nuevamente requiere de la toma de decisión informada del profesional que lo está haciendo. Pero son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones muy valiosas. Lo veíamos en el caso inicial que les ponía, donde le preguntaba yo a la inteligencia artificial, oye, ¿puedes tomar las imágenes y compararla con múltiples imágenes de tus bases de datos para saber si estamos bien o estamos mal? Es decir, ya no es solamente mi conocimiento, podemos contrastarlo y estas tecnologías nos ayudan a eso. Oye, tengo la duda si el hallazgo de este electrocardiograma es esto. Puedes contrastar con los estudios a nivel global para ver si hay algo publicado sobre esto y ¡pum! Tienes un montón de información que te ayuda y ahí vamos incorporando un concepto adicional que espero también se quede acá, que se llama salud global. La salud global no es la salud pública solamente en entornos globales. La salud global implica esto, el tener un dominio de conocimiento e información del entorno global para aplicarlo en mi localidad, en mi región, en mi paciente, pero con consensos de experiencia de todo el mundo. Eso es parte de la salud global y que la inteligencia artificial nos puede ayudar a potenciar significativamente para tener alcance a esa información. Esto no estoy diciendo que no lo hiciéramos antes, estoy diciendo que lo hacemos en un minuto, cuando tal vez antes me hubiera costado algunas horas o algunos días poder consensar información para poder tener claridad sobre lo que se publicaba a nivel global. Y bueno, pues uno de los usos que tenemos, obviamente, para esto, aplicarlo a los estudiantes, es que creamos acá en la universidad un asistente de creación de escenarios de simulación, ¿no? Cómo ayudarle a los alumnos a que desarrollen ciertas técnicas. Y fíjense cómo a través de este pequeño video que les estoy poniendo, la inteligencia artificial va desarrollando algunos ejemplos de cómo manejar, cómo llevar un paciente, cómo cuestionarlo, cómo llevarlo. ¿Sí? Y aquí le estoy diciendo yo el prompt, quiero crear un escenario para alumnos de pregrado de medicina en pediatría, un caso de enfermedades respiratorias en consultorio y realiza después una rúbrica de evaluación. Fíjense, ya la vamos moldeando y entrenando, ¿no? Y le que hace la inteligencia artificial, dice, ¿sabes qué? Perfecto, vamos a diseñar escenario de simulación clínica en pediatría para los estudiantes, ¿no? Y empieza a crear el escenario de simulación. Datos clínicos generales del paciente, perdón, del escenario clínico, cómo se va a ir preparando el escenario clínico para que el docente
pueda preparar el cómo va a presentar todo el caso, cómo va a presentar el escenario y cuáles van a ser sus objetivos de evaluación que va a tener durante este escenario. Le presento un breve resumen del caso al profesor para que le pueda compartir con el alumno algo ya estructurado y algunos eventos clave con los cuales él va a desarrollar el evento, ¿no? Como la madre menciona los ruidos al respirar y qué reacción esperaría yo del estudiante. Bueno, yo esperaría que revalore los ruidos cardíacos, de la saturación que esperaría que hiciera, la tos, cuáles son los posibles desenlaces en función de las acciones del estudiante, cómo van a ser los participantes simulados, ¿verdad? Porque esto puede ser tanto en un centro de simulación como en el aula, ¿no? Y el índice de realismo, de acuerdo a lo que se requiere, un índice ponderado, y fíjense cómo también nos ayuda a construir una rúbrica de evaluación, basada en 4 niveles de competencia para saber si tuvo una amnesia adecuada, una exploración física, un juicio clínico, ejercicios de comunicación con la familia, incluso si en la misma conversación del estudiante hubo una actitud profesional adecuada en las preguntas, ¿no? Y finalmente, nos ayuda a orientar al docente cómo llevar ese debriefing con el alumno para lograr un aprendizaje significativo. Este logro lo tuvimos a través de nuestros profesores del Centro de Simulación Clínica que han estado inmersos en cómo desarrollar este tipo de ingeniería de prompting para ayudarnos a crear escenarios cada vez no solo más reales y más adecuados, sino rúbricas adecuadas, integradas y coherentes con lo que estamos evaluando y además ayudarnos a dirigir el debriefing de los estudiantes que significativamente sabemos por las publicaciones cambia la salida o el outcome del aprendizaje que tenemos, ¿no? Y bueno, pues eso es solamente uno de los ejemplos, pero ¿hacia qué competencia vamos a avanzar? Pues que las aplicaciones de IA se van a utilizar en diagnóstico médico y entonces nuestros estudiantes tienen que estar inmersos en este proceso. No podemos separarlos, no podemos pedirle a los docentes que no la usen, no podemos alejarla de los estudiantes o prohibirla, tenemos que promoverla y promoverla a través de un uso adecuado, ético y correcto. Y bueno, siendo esta una de las partes, entonces ya vamos avanzando, vamos viendo el uso entonces de tecnologías como las mismas series, ¿verdad? El uso de la televisión, las series que nos pueden ayudar a través de la mentoría y el acompañamiento a desarrollar identidad y algunos aprendizajes de nuestros alumnos, cómo las tecnologías nos están ayudando a través tal vez de la telemedicina, a través de algunos gadgets que nos pueden ayudar a tener una recolección de datos para poder tomar decisiones cada vez más informadas, la interconectividad que nos ayuda a tener información global de lo que está sucediendo para poder contrastar con lo que está sucediendo en nuestro paciente, el uso de la inteligencia artificial que de forma ética, ordenada y correcta a través de todo lo que esto conlleva, pues puede ser un elemento de mucha ayuda y seguridad para la atención de los pacientes. Y bueno, no podríamos hablar de tecnología, pues también si no incorporamos la parte de la simulación clínica, que esta propiamente pues nos ayuda a que a través de entornos controlados podamos generar competencias profesionales, pero también competencias blandas en nuestros alumnos y que sabemos son de gran utilidad hoy en día porque nos permiten desarrollar escenarios pues prácticamente tan reales como los que se presentan en los ambientes clínicos, ¿no? Y preparar a nuestros médicos para estar listos, pero no solo es prepararlos y hay que sacarnos el concepto, es mejorar también lo que se hizo, porque otra de las aplicaciones que tenemos en el centro es replicar lo sucedido en el hospital para volver a correr el escenario y saber dónde nos equivocamos y cómo lo vamos a mejorar, cómo vamos a construir a través de eso, a través del debriefing y cómo lo vamos a mejorar. Este es uno de los escenarios que hemos desarrollado, uno de los ejemplos al menos, de cómo evaluamos a nuestros médicos, tanto en formación como a los médicos residentes, el uso del ultrasonido incorporado para los estudiantes de medicina, para que aprendan a distinguir y utilizarlo ya prácticamente como una herramienta just in time, ¿no? Una herramienta que está ahí tal como lo está el estetoscopio, tal como lo está el electrocardiograma, el ultrasonido se vuelve una herramienta del día a día en nuestros médicos actuales y por supuesto cómo controlarse, cómo dominar las emociones, la resiliencia en las situaciones que presentan y bueno, nuestros docentes también, cómo aprender. Sí, y no han dado indicación a por eso yo digo que lo saquen ahorita y ya que hagan las indicaciones. Cómo la generación nos puede llevar a todos los niveles, ¿no? O sea, no solamente se trata de medicina, sino de todo el proceso de atención médica, incluso hasta en el área prehospitalaria. Algo importante del primer video que les ponía es
que hemos poco a poco llevado el camino de la simulación a que el docente está solamente de este lado del vidrio, de este lado de la cámara, solamente atendiendo la parte educativa. Se logra consolidar equipos poco a poco a través de diversas estrategias, pues que son los operadores de los simuladores, que se vuelven poco a poco expertos en todas estas áreas de formación, permitiendo a los docentes enfocarse en el proceso formativo y poder evaluar adecuadamente lo que está sucediendo adentro del espacio de entrenamiento para poder hacer un debriefing adecuado. Y bueno, pues de todo esto, la verdad es que seguramente muchos de ustedes lo saben, no es algo nuevo, no es algo que sale hoy, es algo que ya existía y uno de estos es la realidad aumentada, la realidad virtual para el aprendizaje de la medicina. Y esto lo estaba probando yo en Bogotá, en Colombia, en 2019, durante una visita ya a la Universidad del Rosario. Ya estábamos probando la realidad virtual para el aprendizaje. Sin embargo, pues hoy sabemos que después de la pandemia llega este boom de la aplicación tecnológica, ¿no? Entonces, además de todo esto, por supuesto, es importante mencionar que el futuro de la educación, con la incorporación de la IA, con la incorporación de tecnologías y estas tecnologías aplicadas al entrenamiento, entornos seguros, humanismo, pues por supuesto también se enfoca en el desarrollo de las habilidades humanas que ya he venido platicando un poco durante esto. Y bueno, la educación médica entonces, al incorporar todas estas herramientas que hoy en día nos están ayudando bastante a entender cómo educar a los estudiantes de una manera personalizada, entonces, ¿por qué no empezar a hablar del siguiente nivel, que es enfocarnos en las competencias de las habilidades que generan y no nada más en el tiempo? Híjole, y sé que esto puede ser un concepto, pues seguramente muchos no lo hemos hecho, ¿no? Oye, estudiar medicina entonces, pues históricamente es algo de 7 años o de 6 años. ¿Es así? Pues no sé si es así, pero con el uso de la tecnología podríamos entender si verdaderamente es algo de tiempo, oye, o en verdad es algo de competencia. Y si mi médico está listo o no está listo, ¿qué voy a hacer para dejarlo listo para el ejercicio profesional, no nada más para el tiempo que se acabe el programa de medicina o la residencia o lo que sea que esté haciendo, ¿no? Y entonces empezamos ya a hablar de otros términos, empezamos a hablar que la tecnología nos está ayudando a entender algo que se le llama competencias profesionales confiables, ¿no? Y esa taxonomía del nuevo lenguaje habla de, entonces, ¿qué queremos lograr en nuestros estudiantes con apoyo de la tecnología para ir midiendo su avance? Es decir, un alumno. Ahora tenemos plataformas como que van midiendo el rendimiento del alumno en su avance en diferentes disciplinas. Una de ellas, por ejemplo, MIR Competente, ¿no? Que nos ayuda a ver, oye, Juan Pérez tiene un avance de tanto en medicina interna, tanto en cirugía y tanto en ginecología. Oye, ¿sabes qué? Pero en ginecología, si le damos doble clic, ¿sabes? Trae menos partos que el resto de sus compañeros. Entonces, creo que tenemos que mandarlo hacia que haga más partos para que se vaya posicionando o medir en simulación si tiene o no ya la habilidad confiable. Entonces, esa taxonomía de nuevos conceptos tiene que ser algo que vayamos desarrollando para poder estandarizar qué es confiable en nuestros estudiantes, qué es confiable para nuestros profesores y entonces poder generar competencias con apoyo de la tecnología que nos ayuden poco a poco a asegurar que nuestros profesionales pues son aptos para el ejercicio profesional, ¿no? ¿Cómo lo estamos impulsando desde la universidad? Fíjense que uno de los ejercicios que hacemos es que con la implementación de estos famosos ECOES, que seguramente muchos de ustedes tienen experiencia haciéndolo, nosotros tenemos no tanto tiempo, la verdad, pero fuimos aprendiendo rápido en el proceso, aprovechando la experiencia de otras universidades enormes con gran trascendencia que tenían ya rúbricas de evaluación ECOE y poco a poco fuimos ayudándonos a construir la nuestra. Y hoy en día tenemos nuestra rúbrica de evaluación para los ECOES para poder evaluar a los estudiantes, a los residentes que aplican este tipo de evaluaciones y poder entender mejor su desempeño. Y fíjense, este es un ejemplo de nuestros datos obtenidos en los exámenes de especialidades médicas del 2025, donde identificamos que, oye, bueno, traemos 2 alumnos no competentes, 4 que están en desarrollo, 41 competentes y 12 sobresalientes, ¿no? Y luego traemos acá en los de crítica pediátrica, por ejemplo, traemos 1 que salió competente y 6 sobresalientes. Interesantes los resultados, pero ahora es donde viene el apoyo de la inteligencia artificial para entender, oye, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con estos 6 que no están competentes? Hay 4 que están en desarrollo y 2 que no están competentes. Ellos no pueden salir de la especialidad sabiendo eso. Tenemos que mejorarlos. Y entonces agarramos estas rúbricas, las procesamos, utilizamos un machine learning
aprovechamos la educación global, que los resultados de educación global, para entender cuáles son las competencias que podrían fortalecerse y poder entonces hacer una remediación de esa evaluación. Hacer un debriefing, un entrenamiento, una remediación, y entonces poder asegurarnos que si lo vamos a egresar, progresa a un nivel de competencia. A veces son detallitos, a veces son cosas más grandes, pero bueno, es uno de los ejemplos y que ojalá ustedes nos compartan aquí en el chat cómo lo harían, cómo lo hacen en sus respectivos escenarios, ¿no? Y bueno, por supuesto que cuando uno empieza a hablar de todo esto, de cómo el Machine Learning nos ayuda a entender los comportamientos de los estudiantes, cómo nos ayuda a entender los fenómenos que están sucediendo, pues empieza, por supuesto, el otro lado de la moneda, ¿no? A lo mejor, oye, ¿y el docente? O sea, esta incertidumbre, que a lo mejor la podríamos llamar resistencia del docente, de que, oye, ¿y eso para qué es? ¿Para qué hago el Machine Learning? ¿Por qué me va a ayudar? O sea, no me queda claro porque al final pues todo esto pareciera como que la ciencia básica de la tecnología y la inteligencia artificial, si lo analizamos desde esa perspectiva flexneriana, diríamos, oye, esto es la ciencia básica de la inteligencia y la tecnología, pero ¿cómo lo integramos? Porque ya nos había dicho en una diapositiva antes el doctor Jorge que en 1985 ya había problemas para integrar la básica y la clínica, y hoy estamos incorporando tecnologías y estamos en la básica, pero no llegamos a lo clínico. Bueno, la realidad es que todo esto que estamos haciendo el docente se vuelve el pilar más importante para llevarlo al campo, tal como lo ha hecho el modelo flexneriano en los últimos años. Y entonces el rol docente tiene que cambiar, no nos frustremos, no nos enojemos con la tecnología, sino aprovechémosla para cambiar nuestro rol. Nuestros alumnos están cambiando. Y esta curva, el efecto de Dunning-Kruger, que habla de los sesgos cognitivos que se generan en el proceso de aprendizaje, habla del proceso formativo que teníamos con la mayoría de nuestros estudiantes. Nosotros estábamos tal vez acostumbrados a acompañar a nuestros estudiantes durante la primera fase para llevarlos hasta la cima del monte de la ignorancia, es decir, darles conocimiento, impartirles conocimiento durante las clases y decirles cómo hacerlo. Y después salga a la práctica y caigas en el valle de la desesperación y de ahí va a aprender. Ese era el modelo tradicional de docencia, tal vez que teníamos, que a lo mejor muchos tuvimos. No generalizo, pero que era un modelo tal vez más tradicional. El nuevo rol docente con apoyo a la tecnología habla que nuestra posición como docentes cambia de lugar. Ya no estamos para acompañándolos a llegar al monte de la ignorancia, es decir, adquirir todo el conocimiento. Para eso, los chicos vienen con mucho más conocimiento del que nosotros podíamos haber tenido y lo tienen al alcance de la mano. No necesitan que estemos ahí para generarlo. Necesitan que estemos ahí para ayudarles a procesarlo cuando la realidad llega en el valle de la desesperación y necesitan entrar en el camino de saber. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todo el conocimiento que adquiero, cuando le pregunté a ChatGPT absolutamente todo y creo que sé todo, entonces es donde llega nuestro rol docente. El proceso de acompañamiento para transformar todo ese conjunto de palabras, conocimientos que pudieron haber obtenido los alumnos, para incorporarlo verdaderamente en un modelo de aprendizaje significativo que los lleve por el camino del saber. ¿Cómo lo hago, doctor? Bueno, nuestro rol va cambiando. Ya no es aquel docente que abordaba nada más el conocimiento, sino es este nuevo rol docente más facilitador, más mentor, más acompañante, que va llevando al estudiante en el desarrollo del conocimiento, lo acompaña, le va diciendo y enseñándole a discernir lo correcto y lo que no, y por supuesto, pues también el docente cambia. Estos son los docentes de hoy en día, docentes que se preparan a través de diversas estrategias ya no solamente educativas, hablamos de formas, tal vez incluso de desarrollo de proyectos, incorporamos algunos modelos que utilizamos en las maestrías de negocios o de otros elementos para que los profesores vayan poco a poco diseñando nuevas estrategias pedagógicas para los alumnos, porque así lo demandan los alumnos. Ahí están nuestros profesores aprendiendo o verificando cómo intubar en el maniquí para después pasar con nuestros alumnos, entre otros elementos, e incluso usando las herramientas de realidad virtual o realidad aumentada para probarlas, perfeccionarse y poder transmitirle la información a los estudiantes o a los médicos residentes. Este es el nuevo rol docente. Este es el rol en el que tenemos que hacer una inmersión y poder prepararnos a través de diversas discusiones, conversaciones, el cómo formamos academias, el cómo formamos modelos pedagógicos que nos ayuden a construir estos perfiles nuevos de los estudiantes utilizando, mejor dicho, la inteligencia artificial y las tecnologías para acelerar
la obtención del conocimiento y entonces dedicar más tiempo a la parte humana, que es este proceso de acompañamiento, mentoría y discernimiento para construir un aprendizaje significativo. En 1986, Dallos publicaba esta imagen que les estoy poniendo y que hablaba de cómo se construye el conocimiento y cómo se construye el perfil del profesional. Y fíjense cómo, si ustedes lo ponen, seguramente algunos de ustedes se van a ubicar en algunos cuadros de cuando estudiaron medicina y seguramente pueden contrastarlo en dónde estamos ahora o hacia dónde queremos ir. A mí me encantaría que pudiéramos poco a poco ir caminando con estas nuevas inteligencias, con estas nuevas tecnologías, hacia ambientes que ya sabemos que son de alta complejidad. Eso no va a cambiar, son ambientes clínicos de alta complejidad los que enfrentan nuestros alumnos, pero que con alto soporte, si ustedes analizan, ven ahí que hay un crecimiento de la persona, un crecimiento del profesional. Sin embargo, sabemos que en los entornos en los que no es así, seguramente que muchos nos tocó vivir, eran entornos de alta complejidad, nuevamente porque eso no ha cambiado, pero si el soporte es bajo, si no hay acompañamiento, no hay mentoría, no hay un rol docente que ayude al estudiante a desarrollar lo que tiene que tener, hay una regresión del conocimiento, una regresión del individuo y entonces tenemos problemas. Entonces, esto, fíjense, desde cuándo estaba publicado, 1986, entonces, pues conecta, ¿no? Ya les decía yo, en el 85 no hallábamos cómo conectar, en el 86 ya se venía publicando y necesitamos que haya un buen soporte porque los ambientes son complejos. Y bueno, ahora tenemos grandes herramientas que nos permiten ya no tener excusas como docentes para generar entonces alto soporte, ¿no? Y bueno, entonces aquí es donde concluyo con esta frase, ¿no? A pesar del creciente rol de la tecnología, pues la empatía y la comunicación deben de seguir siendo fundamentales. Y algo bien importante en el proceso de incorporación de tecnologías e inteligencia artificial es que tenemos que abrir el humanismo como efecto secundario. Y es esencial entonces que todos nuestros médicos, formación, pues entiendan que están preparados para atender diversas necesidades, o mejor dicho, las necesidades de poblaciones diversas, y hacia allá va la salud global. Entonces, propuestas y estrategias para superar algunos de los desafíos curriculares. Esta es una diapositiva que compartí hace algunos meses en un programa de liderazgo de FEPAFEM. Y más que enfocarme en todos estos puntos, me voy al punto 4, que me parecía bien interesante en aquel entonces. Una integración efectiva de inteligencia artificial. Es decir, fomentar el uso de la inteligencia artificial para proporcionar aprendizaje personalizado, una evaluación auténtica y una continuidad educativa. Eso es bien importante para poder egresar profesionales confiables. ¿Qué quiere decir? Competencias profesionales confiables, medidas, capaces de pedir ayuda en ambientes de crecimiento, aunque sean de alta complejidad, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que encantadísimo de poder haber compartido esta charla con ustedes. Cierro mi participación con esto, esperando, ojalá haya preguntas, hay algunas experiencias que quieran compartirnos en el chat. Y bueno, esta frase que me encanta, que fue publicada por Spencer al cierre del siglo XVIII, por ahí, no, probablemente ya casi siglo XIX, 1886, por ahí andaba. Y él decía, el programa educativo fundamental se construye alrededor de 4 problemas, ¿no? Cómo preservar la vida, cómo ganarse la vida, cómo establecer un hogar y una familia para trascender y cómo disfrutar la vida. Creo que si un programa educativo logra converger en estos 4 pilares, seguramente vamos a tener profesionales de alto soporte para ambientes de alta complejidad. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado y quedo abierto a sus comentarios, preguntas y demás.